sobre Sega que abandona los juegos como servicio. Entonces, ¿esto es mala noticia? No, al contrario, Sega está viendo que lo de ir como juegos de bajo servicio, obviamente, obviamente no van a aprender de Sony, no van a aprender de Xbox, no van a aprender por parte de ellos. Entonces dicen, uy, el mercado no está saliendo bien, nos retiramos, ¿vale? Y entonces esto creo que nos van a ayudar o nos van a enseñar cómo no seguir los pasos o cómo Sega ha beneficiado en cierta manera, pues no seguir los juegos de servicio, ¿vale? Durante años, la compañía que alguna vez desafió a Nintendo... ¡Viva Sega! Durante años, la compañía que alguna vez desafió a Nintendo revolucionó las arcades y apostó por hardware que muchos consideran muy adelantado a su tiempo, comenzó a seguir las mismas tendencias que el resto de la industria. Sí, Microtransacciones, ecosistemas permanentes, infraestructura en la nube y estrategias de transmedia. Sin embargo, sobre todo en el free to play de Jorín, yo se me sale, Fantasy Star Online 2. No ha parado con eso. Bruno Lowski, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. Preview de lo nuevo, diferencia de Jesse, Hawkeye y Zelda no se andan con relleno. Pues me gusta eso del NTE, la verdad. Me gusta mucho. tras inversiones multimillonarias, adquisiciones importantes y una de las reestructuraciones más profundas en su división de videojuegos, la compañía parece haber llegado a una conclusión inesperada: cancelar uno de sus proyectos más ambiciosos y caros para intentar algo que nadie esperaba: volverse a parecer al Sega del pasado. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo Sega ha empezado a ir en contra de la corriente de la industria Pues actual menos mal. y por qué más compañías deberían de seguirla. Hey, ¿qué tal? Pues no sé. Está siendo un Nintendo rival, ¿verdad? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Veamos con más detalles qué es lo que nos quiere decir con todo esto. Este video es patrocinado por Eneva. Si no, quieres juegos de cualquier... yo juego en Eneva. Yo compro ya en Eneva. No quiero patrocinio, pero no me paga lo suficiente como para promocionar este vídeo. Gracias. Sega se ha reinventado en más de una ocasión. La penúltima vez intentó dejar de centrarse en juegos de lanzamiento único y apostó por entrar al mercado de los juegos como servicio, un segmento que durante años los ejecutivos e inversionistas percibieron como la tierra prometida de la industria. Hoy esto está saturado por gigantes como Fortnite, Roblox, Genshin Impact, League of Legends y demás, juegos que no venden millones de copias y no tienen millones de descargas gratuitas que canibalizan el tiempo y las carteras de sus comunidades durante años. Al final de la década del 2010 y principios de 2020, prácticamente todos los grandes publicadores comenzaron a perseguir lo mismo: dejar atrás el modelo tradicional de lanzar un juego completo para construir plataformas capaces de generar ingresos constantes. Sin embargo, mientras la industria intentaba romperla con el próximo Fortnite, comenzó a notarse un problema evidente: los usuarios de este modelo pocas veces migran entre un par de dichos juegos como servicio permanentes. O sea, su tiempo es finito. Cambiar de juego implica abandonar cientos o miles de horas invertidas. Sí, es que es lo que me pasa. Por eso no juego a otros juegos, gacha. Un segundo. Perdona que vino Mamá Pin. Yo no puedo jugar estos juegos porque tengo almacenamiento en mi notebook. No, pero es que
Es que no solo hay un abuso de lanzamiento de este tipo de juegos, sino que tenéis que daros cuenta que es mucha inversión. Y yo no cambio de juego cada 2x3 y me quedo con Genshin y Honkai porque ya son juegos que le he dedicado horas y son juegos que siempre han estado para el canal o, siempre, o fueron mis inicios del canal también. Entonces, claro, no quiero abandonarlo porque al menos quiero terminar la historia de cada uno. Si me pongo de salto en salto como de oca en oca y tira porque me toca, no termino ninguno. Por eso no estoy tan abusiva. Y además, últimamente estuve con el ZZ, luego con Honkai, luego con Henshin. Estuve el último mes con todo eso seguido, con tantos gachas seguidos que me saturé. Y dije, mira, voy a descansar, voy a jugar single player, seguiré jugando al Honkai, reuniendo para tal. Y, o sea, reuniendo para ver si algún personaje me convence y tal. O más que se viene el de la collab de Fate. Aunque la historia no sé si será buena como la del año pasado, por Dios, deja mucho que desear. Pero lo que os digo, es exagerado la cantidad de juegos que han sacado el servicio. Es que me pasé ahora a single player, descansando un poco de tanto free to Tu play. tiempo es finito. Cambiar de juego implica abandonar cientos o miles de horas invertidas, skills adquiridas, listas de amigos, objetos exclusivos Sí. y por ende años de progreso. Algo que se Efectivamente. percibió al inicio como un mercado infinito terminó resultando en una competencia feroz por acaparar el mismo grupo de usuarios. En Efectivamente. 2021 sería en el que Sega presentaría la iniciativa del Super Game o el Superjuego, uno de los pilares centrales de su estrategia corporativa. A pesar de su nombre, nunca fue un videojuego específico, sino una filosofía de desarrollo. Producciones de varios AAA multijugador globales conectados a una infraestructura de la nube con componentes sociales y diseñados para mantenerse activos durante años. La Sí, este es el Phantasy Star Online. nube con Y ahora, obviamente, el Sonic Carreras y tal, ¿sabes? O sea, se han centrado en juegos que tengan algo de competitivo, ¿vale? componentes sociales y diseñados para mantenerse activos durante años. La empresa incluso anunció una alianza tecnológica con Microsoft Azure, que bueno, prácticamente toda la industria corre o en Azure o en Amazon Web Services. Pero es curioso que Sega regrese una y otra vez buscando a Microsoft y contemplaron inversiones cercanas a los $1,000 millones para lograr Ahí esa está visión. Fantasy Star Online También otra vez. cabe mencionar a manera de nota larga que el Super Game no surgió de la nada ni de solo el auge de los videojuegos como servicio. Era la evolución de una serie de ideas que Sega venía explorando desde hacía varios años. Así que vamos a hacer un speedrun de la idea para entrar en contexto. Sega fue dominante en las arcades desde antes de que Mario siquiera entrara en escena. Luego intentaron entrar al mercado de consolas. Después de algunos tropiezos lograron hacerse de un huequito en ese mercado, luego volvieron a tropezar con sus propias agujetas con el Saturn y abandonaron las consolas con el Dreamcast. A pesar de todo esto, Sega jamás dejó de tener un lugar dominante en los arcades. Después de unos años, tras convertirse en un third party en consolas, se fusionaron con una empresa llamada Sammy Corporation que operaba pachincos. Sega pasaría a llamarse Sega Sammy Holdings y aunque siguió siendo un third party y publicador, se mantuvo muy arraigado en el mercado de los arcades. Este arraigo se complicaría demasiado en algo que sucedió en 2020, la pandemia. La pandemia del COVID obligó a Sega Sammy a vender todos los míticos edificios de arcades en Japón a Genda, lo cual pasó entre 2020 y 2022. Con ello, los míticos edificios rojos de Sega en Akihabara o Ikebukuro cambiaron de nombre a Gigo. Hoy Sega Sí, a Gigo, acordaos, ¿no? Que ya no hay un Club Sega en la saga Yakuza, por ejemplo, sino está el Gigo, que sí, que son los que compraron y adquirieron la compra de los arcades para que no peleen el mercado de arcades Sega. fabricando los juegos y las placas, pero se deshizo por completo de la infraestructura de los locales y su gestión. Sin embargo, mientras la venta se concretaba y antes de tirar la toalla, la empresa intentó algunas patadas de ahogado desesperadas. En 2020 Sega anunció un proyecto llamado Fog Gaming, un nombre que hace referencia al concepto de Fog Computing, a diferencia del Cloud Computing tradicional que concentra el procesamiento en enormes centros de datos. El Fog Computing o computación de niebla distribuye esa carga en pequeños nodos mucho más cercanos al usuario para reducir latencia. La propuesta de Sega era aprovechar algo que prácticamente ninguna otra compañía poseía: cientos de arcades repartidos por todo Japón, equipados con hardware relativamente potente y conectados a la red all.net.
Realmente era una idea extravagante que tenía algo de sentido. Durante las horas que los arcades estuvieran cerrados o con poca actividad, las placas de estas máquinas podrían utilizarse como pequeños centros de datos para prestar servicios en la nube. En teoría, un jugador podría conectarse a una máquina situada a pocos kilómetros. De esta manera no tendría que depender de un servidor ubicado en otra ciudad o en otro país. Aún así, la idea nunca llegó a ningún lado y no logró salvar a Sega de la venta. La verdad es que es una idea muy arriesgada, pero poco productiva, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? La idea no está mal, pero el hecho de que te vas a conectar terremoto o intentarlo por la niebla, es como que por la nube o por la conexión nube era como más fluido, ¿no? Bueno, aún tiene su problema, pero pienso que a lo mejor este hubiese sido peor un poquito. A lo mejor la ejecución no fue tan buena, a lo mejor lo probaron y no le salió tan bien. Recuerdo el comercial de burla de Sony a Mario Kart, joder. La burla no, lo siguiente. Esa publicidad era agresiva, ¿eh? Estaban con todo, en plan, mi juego es mejor que el tuyo. O sea, por poco no dicen, la mía es más grande que la tuya. En perspectiva, y regresando a la idea original, el concepto de Fog Gaming, la alianza con Microsoft Azure y el concepto del Super Game parecen formar parte de una misma visión corporativa, algo que realmente surgió de años y años de juntas aburridas. Sega no solo quería desarrollar juegos o ser un publicador, sino que quería construir ecosistemas permanentes, comunidades conectadas y servicios capaces de generar ingresos constantes a la larga. La estrategia reflejaba perfectamente la obsesión de la industria por los juegos como servicio e incluso en su momento el horrible boom de los NFT. Era un momento donde parecía que el futuro pertenecía a juegos lanzados como plataformas y no lanzamientos individuales. Quizá todo esto es lo que resulta tan llamativo del giro que está viviendo esta compañía. Apenas unos años después de imaginar una red de arcades convertidas en centros de procesamiento distribuido, abandonar la idea y luego anunciar inversiones para construir un gran servicio global, Sega no solo perdió la apuesta inicial, sino que también decidió abandonar buena parte de su nueva estrategia. Pues no sé si eso le salió mejor o peor. A veces Sega tiene decisiones muy buenas, pero otras decisiones nefastas. Entonces veamos cómo acabó. Inicial, sino que también decidió abandonar buena parte de su nueva estrategia. Paradójicamente, la empresa parece estar regresando a aquello que la hizo famosa en un inicio, o eso es lo que parece. A 5 años del anuncio del Super Game, Sega Sammy confirmó su cancelación y el inicio de una reorganización completa. No es un simple cambio de planes, es un giro de timón bastante rudo y uno de los más importantes en la historia reciente de la compañía. Es que claro, el Sega Sammy no quedó tampoco claro cuál era ese proyecto. Si eran varios proyectos que puede ser varios juegos o una saga, o si iba a ser un juego pues muy... No sé si por ejemplo podría ser un nuevo Shenmue, podría ser un nuevo Juegarral que destacaría en toda la historia y sea la exclusividad de Sega. No sé qué sería. No sé qué sería lo de Sega Sammy. Pero se veía como un proyecto muy ambicioso. De una reorganización completa. No es Y pone Sony Rumble ahí, ¿eh? Como diciendo, jaja, Sony Rumble iba a vender, sí, claro. Fall Guy era famoso, pues lo hacemos como Sony. Error, no funciona. Un simple cambio de planes, es un giro de timón bastante rudo y uno de los más importantes en la historia reciente de la compañía. La cancelación de este Super Game no puede entenderse sin observar todo lo que está pasando alrededor de la industria. Como ya mencionamos, el mercado lleva un rato mostrando señales de agotamiento con respecto a los juegos como servicio. Como el anime en el Isekai, igual, pero ocurre lo mismo aquí. Lleva un rato mostrando señales de agotamiento con respecto a los juegos como servicio. Fortnite y Roblox crecen o se siguen manteniendo gracias a comunidades establecidas y mientras tanto nuevos proyectos multimillonarios han desaparecido con una velocidad sorprendente. Pregúntenle a Concord o a Gallinas del propio Sega. Algunos incluso han sido cancelados antes de ser anunciados oficialmente. La lección aprendida es que las compañías, incluso si tienen presupuestos gigantescos, no necesariamente pueden mantener una comunidad activa. La situación es tal que el propio exdirector de PlayStation, Shuhei Yoshida, reconoció públicamente que el mercado de los juegos como servicio se ha vuelto demasiado complicado. Además, las empresas han sobreestimado el espacio para nuevos competidores. Y si nos preguntan a nosotros, eso era bastante obvio. No todo mundo tiene todo el tiempo para jugar todos los juegos como servicio. La cantidad de jugadores en el mundo es limitada y la cantidad de jugadores
jugadores que apuestan por un juego como servicio o que toman uno para ser parte de su rotación tradicional de juegos es todavía menor, y a esos tienes que dividirlos entre todas las ofertas. Así Claro. que sí, es un mercado muy difícil de penetrar. Sega definitivamente tomó nota y en lugar de recuperar una inversión cada vez más difícil de justificar, decidió cambiar sus prioridades, reducir su enfoque en el mercado free to play y redistribuir más de un centenar de desarrolladores hacia proyectos tradicionales. Sí, como por ejemplo el Shinobi que dice, no, fue un fracaso comercial, aún me duele el pecho eso, ¿eh? Esa noticia aún me duele el pecho. Sega sacando un Fall Guys como 3 o 4 años después cuando deja de ser relevante, pues la verdad es que sí. Es que Fall Guys que duró de relevancia 1 año, ni 2 años casi por ahí. Ya alguien estaba jugando al Fall Guys. Yo ya no veo a nadie jugando al Fall Guys, ¿eh? Bueno, habrá gente, sí, pero yo no lo veo. Y redistribuir más de un centenar de desarrolladores hacia proyectos tradicionales. En otras palabras, Sega prefirió aceptar el costo del cambio antes de apostar por una tendencia que se antoja muy incierta para el futuro. Lo curioso es que Sega es de las primeras empresas en abandonar oficialmente una carrera que parecía obligatoria para todos hace unos años. Y lo irónico es que no es la primera vez que Sega abandona una carrera que podría haberse perdida. Quizá aquí entraron los recuerdos de Vietnam y sus trágicas experiencias pasadas hicieron que tenga una lógica corporativa más cautelosa. En 2023 Sega adquirió Rovio, Claro. responsables de Angry Birds Fue en 2023, con razón salió este año. o como nos gusta llamarlo a veces, pollos emputados. Y esta compra se hizo por cerca de 776 millones de dólares. Ya. Esta movida, que originalmente se presentó como una expansión al mercado móvil, terminó por priorizar la experiencia de Rovio en juegos como servicio. Algo así como Vale. lo que hizo PlayStation con Bungie. Y la historia va más o menos por donde mismo. Ah, ok. Esto alteró drásticamente la manera de monetizar y gestionar sus franquicias tradicionales. Para entrar en contexto, Rovio tiene una infraestructura interna llamada Beacon. Esta es una plataforma tecnológica patentada por Rovio que automatiza la adquisición de usuarios, la monetización continua, el análisis de datos en tiempo real y el diseño de eventos en vivo. Sega compró Rovio para inyectar este sistema en sus propias IPs. La idea era que Sega aportara sus décadas de experiencia desarrollando franquicias reconocidas, mientras Rovio ofrecía su conocimiento en monetización continua, análisis de usuarios, gestión de servicios permanentes y retención de comunidades. No es algo que suene muy lindo hablando de una empresa con tanta relevancia Claro. histórica, pero pensando en la estrategia, ambas empresas parecían complementarse perfectamente. Sin embargo, el mercado Curioso. móvil es sumamente volátil y se ha convertido en algo demasiado feroz. Sega reconoció en sus reportes financieros un ajuste y un deterioro de valor de casi 200 millones de dólares sobre Rovio. Y bueno, es que Rovio y Angry Birds no venían Claro. de tener su mejor momento cuando los compraron, algo que provocó retrasos en sus nuevos lanzamientos y obligó a Sega a reestructurar la división para unificar toda la gestión de licencias globales bajo un mismo ecosistema. Les dije, era muy parecido a lo que pasó con Bungie y Pues qué triste. Me pareció muy triste. Hay una persona pero hay cada vez más hacker, pues sí. ¿Qué tal, Iván? Que no te había saludado, corazón. ¿Cómo te encuentras? PlayStation, solo que ahora falta la reestructuración de Bungie. En resumen, todo este costoso experimento se hizo con un fin principal: rescatar e inyectarle esteroides a la iniciativa del superjuego, o el Super Game. Sin embargo, el mercado volvió a cambiar más rápido que los planes corporativos, transformando lo que iba a ser la Pues menos salvación mal. de Sega en un disparo en el pie. Al menos Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me alegro. Yo me alegro que se hayan desbancado a un futuro incierto de estos free to play, ¿eh? Yo prefiero que sigan. Quizás a lo mejor prefiero que sigan teniendo fracasos comerciales como el Shinobi que esta mierda, yo creo. corporativos, transformando lo que iba a ser la salvación de Sega en un disparo en el pie, al menos para sus ambiciones en el mundo de servicios digitales. Al final del día, Sega ha cambiado bastante a lo largo de los años y no es la primera vez que se han ido de boca. Quizá el aspecto más llamativo de esta historia es que la nueva estrategia de la empresa se parece en parte a la imagen que sus fanáticos tuvieron de ella por años. Ya. Han sido en mayor o menor medida una de las compañías más influyentes de la industria, con identidad fuerte Hombre. y franquicias con personalidad propia, lo menos cual los mal. llevó a tomar los siguientes pasos: el renacimiento de Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe y Virtua Fighter parece un simple ejercicio de nostalgia o dinero fácil, y quizá lo es, no somos nadie para decir que no, pero también se puede ver como una estrategia de retomar los pilares de la compañía. A esto se le suma su fortaleza como publicador de videojuegos
con cosas como Persona o de series como Like a Dragon Yakuza en Amazon, franquicias que durante los últimos años han conseguido combinar prestigio crítico con resultados comerciales sólidos. En lugar de construir desde ser un ecosistema para una comunidad, Sega parece haber decidido que es más inteligente aprovechar el valor acumulado de sus marcas, con unas que llevan más de 30 o 40 años formando parte de la cultura de los videojuegos. Y real. Real. Es como que volvieron a sus raíces o volvieron a sus antiguas prácticas que a las novedosas. Lucar dice Pinku, Dígame. perdona si te molesto o interrumpo, pero quería que leyeras un pequeño comunicado que he dejado en mi pestaña de comunidad porque también está dedicado a ti al haber aportado a mi canal con tus reacciones y habiéndome aportado y recomendado videojuegos. Te lo paso abajo. Vale, ¿te importa si es después del vídeo? Gracias. Haber decidido que es más inteligente aprovechar el valor acumulado de sus marcas, con unas que llevan más de 30 o 40 años formando parte de la cultura de los videojuegos. Y les juro que esto no fue intencional. El nombre del canal solo ocupo aquí en el guión perfectamente. También se puede añadir otro factor que ayuda a explicar este cambio de dirección. Durante la reestructuración de su división Entertainment Contents, el principal brazo operativo de Sega Sammy Holdings, la compañía convirtió el fortalecimiento de su estrategia transmedia en uno de los pilares de su nuevo plan de negocios. La idea es relativamente sencilla. Una propiedad intelectual no tiene por qué limitarse a vender videojuegos. Si una franquicia ya cuenta con personajes reconocibles, décadas de historia y una comunidad consolidada, puede expandirse a películas, series, animación, mercancía, juguetes o colaboraciones comerciales, multiplicando su valor sin necesidad de crear una marca completamente nueva. Sonic terminaría convirtiéndose en la prueba más evidente de esa filosofía, ya que el éxito de sus películas no solo generó ingresos en taquilla, sino que impulsó licencias, mercancía, colaboraciones y el interés por los propios videojuegos. Es que Sony es la propia marca de Sega, loco. Como para no aprovechar el tirón del Sonic, la verdad. Mercancía, colaboraciones y el interés por los propios videojuegos. A partir de esa experiencia, Sega comenzó a plantear el mismo enfoque para otras de sus propiedades intelectuales. Reforzó equipos dedicados exclusivamente a su explotación. Bueno, lo de Like a Dragon, digo poco, ¿no? No ha salido muy bien que digamos la serie de Like a Dragon, ¿eh? La esta del Amazon Prime, ¿eh? Propiedades intelectuales. Reforzó equipos dedicados exclusivamente a su explotación global y contrató ejecutivos especializados en eso. Es curioso pensar que Sega ha intentado y logrado muchas veces crear servicios en línea sólidos. Quizá el SegaNet, muy específicamente con Phantasy Star Online, es lo más recordado, pero quizá y por ahora su activo más valioso es su catálogo de franquicias. No algo en la nube, no juegos como servicio, nada de eso. Puede que esto sea querer monetizar la nostalgia, pero visto de otra forma, también puede ser recuperar el camino. En 2025, el presidente de Sega, Shuji Utsumi, declaró... ¿Cuánto tiempo sin ver al Shuji Utsumi, eh? En 2020... ¿Cuántos años sin verlo, loco? Yo, es que está viejito ya, ¿eh? Me molaría una ova de Street of Rage, ojalá, ¿no? O una promoción con la animación del Street of Rage 4, ¿no? Molaría mucho, ¿eh? El presidente de Sega, Shuji Utsumi, declaró que la compañía había perdido parte del espíritu irreverente que la caracterizaba durante la época del Genesis y el Dreamcast. Y la verdad no es como que necesitara decirlo, es muy evidente. Desde la fusión con Sammy, Sega se ha dedicado cada vez menos a proyectos tan ingeniosos y aventurados. Habló sobre recuperar la identidad más agresiva, creativa y arriesgada. Una Sega capaz de sorprender al mercado en lugar de limitarse a seguir tendencias establecidas. Dijo que quería devolverle a la empresa su actitud de rock and roll, que suena medio cursi, pero es poco usual dentro del lenguaje corporativo. También Takashi Iizuka, el productor de la franquicia de Sonic the Hedgehog, habló ampliamente de cómo la industria AAA puede aprender mucho de cómo operan los desarrolladores indie. Aclaró que empresas tan grandes como Sega invierten demasiados recursos y además deben de enfocarse en vender una buena cantidad de unidades para sobrevivir. Sin embargo, hizo énfasis en
en cómo los independientes tienen mucha flexibilidad a la hora de plantear ideas y eso es algo que tiene mucho valor. Es difícil no relacionar estas declaraciones con la estrategia actual. El regreso de las franquicias abandonadas, el impulso de estudios internos, alejarse del modelo de juegos como servicio y el enfoque en producciones premium, por decirlo de una forma. Se agradece que una empresa con el historial de crear arcades revolucionarias, consolas adelantadas a su tiempo y algunas de las franquicias más influyentes de la historia hayan dejado de perseguir el siguiente Fortnite. Pues ya, es verdad, es muy triste, ¿eh? Grandes iconos de los videojuegos que venían de Sega han perdido el rumbo, o todos los que desarrollaban esos iconos han perdido el rumbo. Lo que han dicho es necesitar hacer cambio en su modelo de marketing para que sus juegos llamen más y vendan más. Pero veremos a ver cómo sale, porque es que tengo miedo, porque primero dicen que hay unas ventas que no les está rentando para que luego sí se arriesguen y yo qué sé, que se van a rendir a las ventas comerciales también. Es que tengo un dolor en el pecho, ¿eh? No sé, ¿no veis lo rencorosa que estoy últimamente, no? No me lo rencorosa Más que estoy. influyentes de la historia hayan dejado de perseguir el siguiente Fortnite. Sega no está regresando a sus raíces, o eso dan a entender porque se volvieron románticos o nostálgicos. Regresaron porque fracasaron persiguiendo el dinero fácil de juegos. Exacto, fracasaron porque fueron es real. Regresaron porque fracasaron persiguiendo el dinero fácil de juegos como servicio. Y probablemente sea la primera de muchas empresas que vayan a empezar a hacer eso en los siguientes años. Aún así, este es uno de los cambios estratégicos más significativos de los últimos años. Sega no atraviesa una crisis comparable con la de otros estudios. Los ingresos son relativamente sólidos. Mantiene varias de las franquicias más importantes del mercado y ocupa una posición privilegiada dentro del desarrollo AAA. Sin embargo, este cambio de estrategia es un golpe de timón que puede ser arriesgado, pero también puede pagar muy bien. Si esta apuesta funciona, la historia de la cancelación del Super Game podría dejar de verse como un relato de un proyecto fallido y en lugar de eso comenzar a entenderse como el momento en el que uno de los veteranos de la industria reconoció las fallas de ese modelo, incluso si la decisión le salió en un ojo de la cara. Mientras últimamente muchas empresas han estado intentando parecerse demasiado entre sí, Sega Sammy Holdings está intentando volverse a parecer a ese Sega que conocíamos y de los que éramos fans. ¿Ocurrirá, señores? ¿Creéis que de verdad pasará eso? ¿Creéis que de verdad le saldrá bien la idea? ¿O le saldrá el tiro por la culata tras consecuencias de este cambio de timón? ¿Cómo lo ven? Yo veo que es otra de sus ideas y puestas arriesgadas. Otra de sus ideas que podrían acabar bien o mal. Siempre Sega haciendo lo mismo. Siempre, siempre, siempre.